Hola y bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín. Hola profe. ¿Cómo te está yendo? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Estoy bien porque puedo ver el progreso de la historia. Lo que significa que espero que estas calamidades en este planeta pronto llegue a su fin. Estoy contigo en eso. Pidamos a Dios para que bendiga esta discusión. Oh, nuestro Padre Celestial, estamos aquí una vez más para pedir tu bendición en esta discusión. Te necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra discusión. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, tú has titulado Un límite a la paciencia de Dios. Ahora, hemos estado hablando mucho a lo largo de los años sobre la necesidad de prepararse para los eventos que han sido retratados en la profecía. Una de las cosas que uno debe considerar seriamente a propósito es salir de las ciudades, porque habrá tanta agitación en las ciudades y los sindicatos serán uno de los medios para provocar un tiempo de angustia como nunca hubo antes. Ahora, los sindicatos incluyen muchas cosas, no solo incluyen los derechos de los trabajadores, incluyen el transporte, incluye la industria de preparación de alimentos, incluye toda la infraestructura necesaria para que una economía funcione. Ellos están en todos los niveles y hay personas en todos los niveles trabajando que son parte de los sindicatos. Así que podemos esperar algunos problemas serios en el futuro cercano. Y luego está este descontento económico en el mundo. Ahora, en esta discusión vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo en este momento, solo para traernos de vuelta a la perspectiva de ahora. Pero los problemas que realmente tenemos que ver es cómo el pueblo de Dios debe prepararse para los tiempos que estamos viviendo. Sí, porque todo esto va a empeorar. Sí, esto se va a poner peor. Y no queremos ser solo locutores de noticias nuevas que dice que esto es lo que está pasando en el mundo y eso es lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo, bueno, queremos llevar esto y relacionarlo con la profecía y ver qué significa para nuestra preparación. Así que es importante que no descuidemos un estudio bíblico muy serio, 100%. De hecho, es más serio y necesario ahora hacer eso que ver las noticias, sí. Así que, ¿de qué se trata esto de un límite a la paciencia de Dios? Bueno, comencemos con Testimonio para la Iglesia, volumen 5. Dice, con infalible precisión, el infinito todavía lleva una cuenta con todas las naciones, mientras su misericordia se ofrece con llamados al arrepentimiento. Esta cuenta permanecerá abierta y cuando las cifras alcancen cierta cantidad que Dios ha fijado, comenzará el ministerio de su ira. La cuenta se cerrará, la paciencia divina cesará y ya no habrá más súplica de misericordia en su nombre. Ahora, cuando miro algunas leyes que están surgiendo en el mundo y algunas de las acciones y algunos de los disturbios y todos estos problemas que están sucediendo en el mundo, ¿en qué se basan? ¿Se basan en los principios de Dios o se basan en absolutamente lo contrario? Sí, absolutamente lo contrario. En realidad, se está convirtiendo en un caos en esta etapa. Sí, y la decadencia moral es tan flagrante que incluso la persona más endurecida tendrá que darse cuenta que hay algo gravemente mal en este mundo. Por lo que llegará el momento en que el fraude, la insolencia de los hombres llegarán a un punto en que el Señor ya no le permitirá pasar más y aprenderán que hay un límite para la paciencia de Jehová. Ahora, la última cosa que sucederá es que dejen sin efecto la autoridad de Dios. Y dado que la autoridad de Dios está intrincadamente vinculada de manera inseparable al cuarto mandamiento, porque ese es el que dice que Él tiene la autoridad de este mundo y que Él lo creó. Por lo tanto, es una prueba. Y la gente se ha quejado y ha dicho que ese no es el caso, que no puede ser el caso, pero tiene que ser el caso. Y se tiene que perder, porque cuando quitas la autoridad de Dios, entonces Dios tendrá que intervenir. Exactamente.
Así que el diablo intentará posponer esa acción hasta el último minuto y eso le dará a la gente una falsa sensación de seguridad que nunca sucederá. Y lo que también está sucediendo es que no será tan inminente como mucha gente piensa. Siempre será él entrará por una puerta trasera, como lo declara el espíritu de profecía y nos dice. Y es por eso que tenemos que mantener los ojos abiertos, porque en cualquier caso, la mayor parte del mundo hará esto pensando que le están haciendo un favor a Dios. Sí. Ahora, aquí hay una entrevista interesante que el militante de la iglesia tuvo con la dama que es parte del Congreso. Y es muy fascinante lo que ella tiene que decir. Quiero decir, ella se sienta en este gran cuerpo de personas que se supone que deben determinar la dirección de una nación, las leyes de una nación y la implementación de las mismas. Así que este es un tema muy serio. Por supuesto, debemos entender que la iglesia militante es una organización católica ultraconservadora que probablemente cree que el Papa Francisco es más un antipapa que un papa. Pero sea como sea, es interesante lo que perciben y cómo ellos piensan. Soy Michael Boris. El mundo político y el religioso se ha vuelto casi indistinguible el uno al otro, lo cual es realmente tan sorprendente cuando considera esto. ¿Qué tienes que decir? Quiero decir lo que acaba de describir, esta situación en los Estados Unidos que se demorona y escucha a todos estos líderes religiosos diciendo que tenemos que amar a la familia y a todo el mundo. Y aquí hay dos lados. ¿Qué tú piensas? Bueno, es interesante. Pensé que teníamos una separación de la iglesia y el Estado, ¿sí? Ahora, eso es lo que Satanás... Ahora lo que yo creo es que Satanás está controlando la iglesia y que la iglesia no está haciendo su trabajo. Su trabajo no es adherirse a las enseñanzas, su trabajo es enseñarse a la enseñanza de Cristo y adherirse a la palabra de Dios, lo que Dios dice que tiene que hacer. Y se supone que debemos vivir. Y no está diciendo, oh, tenemos que amar a la gente, tenemos que amar a todos, a los inmigrantes y amarnos unos a otros. Esto es amarse unos a otros. Se supone que debemos amar unos a otros, pero su definición de lo que significa amarse unos a otros significa destruir nuestras leyes, significa completamente pervertir nuestra constitución, significa aprovecharse irrealmente del contribuyente estadounidense, significa impulsar una política globalista sobre el pueblo estadounidense y obligar a Estados Unidos a convertirse en algo que se supone que no debe ser. Amarnos unos a otros significa, el verdadero significado de amarse unos a otros significa que ellos también tienen que respetar las leyes de los otros países, respetar las reglas y decir no. Hay momentos en que se debe decir que no. Así que si los obispos estuvieran leyendo la Biblia y realmente predicando la palabra de Dios a sus rebaños, sí, no habría tanto abuso sexual y no encubrirían todo ese abuso infantil ni la pedofilia. Sí, eso sería amarse unos a otros y tendrían el verdadero significado y no la perversión y la mentira retorcida que están haciendo ahora mismo. Bueno, tú estás obviamente preocupada por todo el aspecto de la espiritualidad, sabes esto de la fe y de la gente. ¿Cómo tú ves la parte espiritual, bueno, este carácter espiritual de los Estados Unidos ahora mismo? Yo ni siquiera sé por qué Dios no ha destruido a Estados Unidos. Cuando Satanás vende una mentira y un pecado, no es fuerte, lo hace susurrado, lo hace suave y gentilmente en tus oídos y en tu alma. Y te dice que está bien. Y dice, esto es solamente una cosa. Esto va a acabar. Y luego te dice, te prometo que todo esto será como un sueño y que tendrá en tu corazón. Así es como Satanás vende un pecado. Eso fue un fragmento muy interesante en esta entrevista a Marjorie Taylor Greene, congresista. Esta señora y sus comentarios son fascinantes. Ahora, es interesante que la entrevistadora que viene desde el punto de vista católico conservador afirma que el mundo político
y el mundo religioso son inseparables. Ahora, hemos dicho por mucho tiempo que la imagen de la bestia se ha estado formando. Y las personas, tú sabes, parecen ser resistentes a aceptar eso. Pero está tan descaradamente obvio. No solo el entrevistador, sino también la congresista están de acuerdo en que ellos están trabajando al unísono e ignorando la ley en términos de la Constitución. Cuando se le preguntó cuál es su idea espiritual con respecto a los Estados Unidos, ella dice que está sorprendida de que Dios aún no lo haya destruido. Yo quiero decir, ellos aprueban leyes que pueden interrumpir un embarazo todavía en el último día del embarazo. Y ella pensó que este tipo de leyes nunca se aprobarían, pero se están aprobando, y por la mayoría. Por lo que parece que el barómetro moral realmente está bajando a niveles que nadie podría imaginar. Y hay algunas personas que afirman que vendrán calamidades, y el espíritu de profecía nos dice que las calamidades vendrán. Sí, y se dirá que estas calamidades son copas de la ira de Dios y que se están derramando precisamente por la forma en que el mundo político está actuando al unísono con el mundo religioso. Mi opinión personal es que estamos en una situación de oscilación pendular. Una vez más, sí, y que el péndulo ha oscilado hacia una liberalidad extrema. Y una o dos grandes calamidades y el péndulo oscilará hacia el otro lado. Y luego, lo que hemos predicho durante muchos años se hará realidad. Todo se está preparando para eso. Entre bastidores, las legislaciones que han llegado, los mensajes que se están dando, enviado por el liderazgo y por la iglesia. No puede ser de otra manera. Y la secuencia de cómo suceden estas cosas es casi increíble decir que son al azar, sí. Y si miras la secuencia en los últimos 2 años, tú tienes esto, y luego tienes esto, y luego el siguiente, y todo parece suceder de repente para construir esto. Y cada uno cambia la legislación un poco y cambia el juego y ya no es una regla de emergencia. Están integrados en las leyes generales, por lo que esto ha sido planeado, Martin, durante mucho tiempo. Y hay un estratega maestro detrás de esto. ¿Lo creamos o no? Y los activistas liberales amenazan a los jueces de la Corte Suprema después de que se filtró el documento sobre la revocación del aborto, las leyes sobre el aborto. Y es fascinante que los medios retraten constantemente esto, mientras otras cosas suceden en segundo plano. Por lo que las personas se concentran aquí, mientras sin que ellos lo sepan, suceden cosas por allí. Sí, es cierto. Como una de las cosas que podemos mencionar, por ejemplo, mientras esto lo mantienen ocupado, ellos están implementando leyes por abajo. Como tú mencionaste anteriormente, bajo un desastre nacional. Sí, y aún ahora está establecido en la ley. Y eliminaron la libertad personal y su libertad de elección. Hemos tenido lo mismo en nuestro país. Nuestro desastre nacional ha caducado, pero todas las leyes continúan. Sí, porque se introdujeron de otra manera. Así que echemos un vistazo a estos videos sobre activistas liberales que amenazan a los jueces de la Corte Suprema. El aborto es legal. Si los abortos no son seguros, ustedes tampoco se estarán seguros. Eso es solo parte del mensaje fuera de la acción militar de Wisconsin aquí y continúa dentro del edificio. Lo que están viendo alrededor en este momento, esta no es la respuesta. Hay escritos en escombros y vídeos y oficinas. La presidencia de Acción Familiar de Wisconsin, Julian Aplin, dice que el mensaje está claro, está precipitado por la opinión filtrada de la Corte Suprema. Quiero decir que es obvio. La policía de Madison dice que parece que alguien arrojó una bomba molotov dentro del edificio. Respétanos. Ustedes tienen que respetarnos.
Yo lo entiendo a ustedes, pero tienen que respetarnos. Nosotros estamos con ustedes. Yo lo entiendo, respétennos. Ey, ¿qué tú le vas a hacer a las personas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tú eres un... No te atrevas a decirme que soy una vergüenza. Voy a voltar. Voy a voltar. Voy a matar niños. Yo voy a matar niños. Voy a matar babies. Voy a matar babies. Miren, 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 miren. Estoy matando el nene. Estoy matando al nene. Miren. Estoy matándolo. Miren. Lo estoy matando al nene. Los derechos cristianos durante décadas para revocar el derecho del aborto es solo parte de una agenda más amplia. Bueno, esto no es solamente sobre el aborto, esto es un conjunto mucho más amplio de problemas que realmente tienen que ver con una especie de cosmovisión de la derecha cristiana blanca. Es muy importante que reconozcamos que el extremismo cristiano es el que está en la raíz de la vergüenza y la estima. Permiten que se aprueben leyes como esta, que permite que se confirmen jueces como estos. Bueno, ellos descubrieron que podían fabricar y luego canalizar su indignación moral hacia el aborto, creando una nueva prueba de fuego para los políticos conservadores. La referencia a Dios y las creencias cristianas a menudo se invocan en estos casos políticos, con algunos que dicen abiertamente que creen que Estados Unidos es una nación cristiana. Martin, ¿tú piensas que los Estados Unidos califican como una nación cristiana? Yo pienso que hay cristianos en América que todavía tienen valores morales, pero la legislación y el país, bueno, yo pienso exactamente que están yendo donde Satanás quiere que vaya. Bueno, volvemos a estar como en los días de Lot. Todo este debate sobre el aborto, todo este debate sobre el género. Si estás enraizado en la Biblia, entonces todo eso se derrumba. Si piensas en las mujeres en la Biblia, su mayor deseo era tener hijos. Y si no tenían hijos en tiempos del Antiguo Testamento, se sentían desamparadas. Y hay tantos ejemplos, y Dios usó a menudo a la mujer estéril como símbolo de su iglesia, pero también como símbolo de la promesa de que vendría el Mesías. Y si miras el relato de la creación, cuando Dios formó al hombre, Él lo formó del polvo, de la tierra. Él no lo hizo existir con la palabra, como el resto de la creación. Él lo formó, amorosamente los formó. Un hombre y una mujer, no había nada en el medio. Y la Biblia deja todo esto muy claro. Y la santidad de la vida está instalada en la narración bíblica. Tienes el valor de la vida. ¿Qué valiosa es una vida humana? Es tan valiosa que Dios decidió que debía morir por una. Exactamente. Y si solo fuera una, Él hubiera venido a morir por esa. Ese es el valor que leemos en Salmo 8, que es el hombre para tenerlo en cuenta. Tú sabes, tú tienes esta descripción de que el hombre no es más que un gusano, pero no es así como se debe leer. Se debe leer qué es el hombre para que tú estés tan pendiente de él. ¿Qué tuviste en él? Que valió incluso que tú estés dispuesto a morir por él. El valor de la vida humana es indescriptible. Y eso también es lo que está pasando ahora. El valor de otro ser humano. Si tú miras este video que hemos acabado de mirar, ¿dónde tú ves el valor para la otra persona? Eso también me está mostrando o me hace pensar que si nos pone en la imagen profética, cuando el dragón esté en ira, con el remanente, con la simiente, irá detrás de lo que guardan los mandamientos de Dios. Y esto es lo que parece que va a ser. Así que, Martin, el engaño es tan profundo
Y esto es lo que la gente tiene que tomar en cuenta. Hay personas que tienen valores cristianos en los Estados Unidos, en otras naciones también, pero particularmente en los Estados Unidos. Ellos tienen el cinturón de la Biblia, tienen, tú sabes, esta gran profundidad de los valores cristianos, y habrá un ultraje cuando los cristianos piensen en lo que está sucediendo en el mundo. Por así decirlo, cuando vengan las calamidades, ellos serán influenciados fácilmente para decir que estos son los juicios de Dios por las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero ¿cuál es la solución? Volver a los valores morales. Sí. ¿Y quién pondrá los valores morales? Ellos. No, el movimiento católico conservador. Tenemos que volver a los valores morales. Y eso incluye la versión católica de los 10 mandamientos. Exactamente. Y eso es lo que hace tan engañoso esto a veces. Porque esa moralidad, como mostramos en el video que acabamos de ver, es ponerte del lado que dice, sí, tenemos que resolver esto ahora mismo, tenemos que recuperar la moralidad. Sí. Pero también estará en el lado equivocado. Sí, porque caerá en la trampa. Es un engaño tan terrible. Así que además del tema moral, no profundicemos, tú sabes, si esto es lo correcto o no. Cualquiera que tiene incluso una idea muy limitada de lo que las escrituras tienen que decir, se darán cuenta de que el mundo está en un profundo estado de enfermedad. Sí, y la cosa importante que acabamos de mencionar para recordar es que el valor moral cristiano se hará cargo, pero luego, como tú mencionaste, será la Iglesia Católica que reinará. Es interesante que esta dama en particular haya tenido esta entrevista con el brazo conservador de la Iglesia Católica Romana. Pero hay otros problemas que se enfrentan, que también, por supuesto, son bíblicos y eventualmente se verán arrastrados al escenario. Ahora, además del declive moral y el kilometraje político que los poderes fáticos obtendrán del declive moral, también tenemos el problema de la hambruna. ¿Qué amenaza la hambruna? Y aquí está, el Banco Mundial advierte sobre la seguridad alimentaria. Muchos países se enfrentan a niveles crecientes de inseguridad alimentaria que revierten años de logros de desarrollo y amenazan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Ahora, Martin, ¿quién fue responsable de revertir la capacidad de producir alimentos y distribuir alimentos? Esta guerra que está lloviendo en Rusia. Sí, y también el COVID. ¿Tú recuerdas este problema con los suministros que fueron eliminados? Así que esto parece improbable que estos eventos solamente estén sucediendo al azar. Esto ha sido planificado de alguna forma. Ha sido tan orquestado y es tan universal, es tan suave en su acción, que es difícil pensar que no ha sido planificado. Y juega tan bien en sus manos, en el escenario. Sí, exactamente. Si deseas un gran reinicio, esto es lo que tiene que suceder. A partir del 5 de mayo del 2022, el índice de precios agrícolas aumentó 41% en comparación con enero del 2021. Los precios del trigo, 54 y 60% más altos respectivamente en comparación con enero del 2021. Según las perspectivas del mercado de producto básico del Banco Mundial de abril del 2022, la guerra en Ucrania ha alterado los patrones mundiales de producción y consumo de comercio de manera que mantendrá los precios en niveles históricamente altos hasta fines del 2024, lo que acelera la inseguridad alimentaria y la inflación. Una crisis en Ucrania y todo el mundo de repente cae. ¿Tú crees eso, Martin? No. Esto no tiene sentido, porque ¿qué pasa con las otras reglas? Otras guerras que sucedieron antes, esto no sucedió. En los próximos meses, un desafío importante será el acceso a los fertilizantes.
lo que puede afectar la producción de alimentos en muchos cultivos en diferentes regiones. Los precios de los fertilizantes aumentaron en marzo, casi un 20% desde enero del 2022 y casi 3 veces más en comparación con un año. Hemos dicho esto durante mucho tiempo, que necesitamos cultivar nuestros propios alimentos. Y hemos hablado sobre la necesidad de la agricultura orgánica. No necesitamos todos estos fertilizantes. Y estas no son cosas que suceden de la noche a la mañana. Tú tienes que trabajar, tú tienes que saber implementar todo esto, experimentar, tú sabes, ver cómo funciona todo esto, mejorar el suelo y todos estos temas. Y es por eso que es importante que la gente escuche lo que se nos ha advertido que hagamos. Salgan y comiencen a implementar estas cosas. Y si tú no puedes salir, hay alternativas, sí. Tú debes comenzar a prepararte. Tú sabes, he escuchado a algunas personas que nos enviaron algunos mensajes. Ahora, cuando entre la ley dominical, dicen ellos, entonces ellos dejarán todo y empezarán a cuidarse por ellos mismos. Bueno, entonces serán los últimos eventos que serán rápidos. Tú necesitas algo de tiempo para prepararte, porque si estarás atrapado en la ciudad, al menos que tú consigas mucha semilla para que pueda crecer en la microverdura y hacer un poco de preparación, almacenar algunas cosas que durarán como frijoles secos y granos y cosas así. Uno tiene que empezar a mirar el mundo y decir que están pasando cosas muy serias ahora. La otra cosa que está pasando es que la planta de procesamiento de alimentos en el mundo aparentemente se están bajo ataques. Y ellos dicen que esos son accidentes que ocurren por casualidad, pero son tan regulares y se dirigen a industria tan específica que es probable que algo de esto también esté orquestado. Sí, incluso si tú quieres seguir el camino de decir, bueno, no, esto no es así. El resultado siempre va a ser el mismo, porque esto se dirige hacia un gran problema, sí. E incluso si el hombre no tiene nada que ver con esto, las fuerzas demoníacas detrás de esto están en la escena y tienen que ver con todo esto. Así que echemos un vistazo a esta pequeña compilación. El este de Oregon, donde los equipos luchan contra un gran incendio en una planta de procesamiento de papas, el aire voló sobre la escena 12 pisos y Cedar Feet en la autopista 207 Hermiton. El incendio fue causado por la explosión de una caldera portátil allí. 2 personas fueron llevadas al hospital. Hay un denominador común fascinante. Es que todos estos peligrosos episodios ocurrieron en plantas de instalaciones que procesan o almacenan alimentos. Y por supuesto, con la inflación y la escasez de alimentos y los problemas de la cadena de suministro y las guerras en Ucrania, el momento aquí no podía ser peor. Debemos tener en cuenta que en los últimos años se han producido incidentes importantes en las plantas de alimentos con bastantes regularidades. Pero el aumento reciente dramático en la frecuencia de esto ha sido altamente. Y solo en el lazo de una semana, durante el punto más alto, la historia de la aviación, también tuvimos 2 aviones que se estrellaron contra estas plantas de alimentos. Bueno, pienso que el video habló por sí solo. ¿Qué tú crees? Así que veamos esta pequeña lista aquí sobre lo que ha estado sucediendo en el 2022. Y aquí tienen todas estas fechas aquí. Tú puedes ver ahí que estamos hablando de abril, volviendo aquí a agosto del 2019, agosto 9. Y la mayor parte de aquí está en el 2022, en esta lista. Y las plantas alimenticias que fueron atacadas o experimentaron estos problemas, aquí están. Aquí está la lista completa de ellas y son bastante sustanciales. Y en diferentes estados, sí, todos en los Estados Unidos, en Oregon, en Idaho, en Arizona, etc. En todos los ámbitos. ¿Y cuál fue la razón principal? Por fuego, choques de aviones, explosiones. Y esto podría ser pura casualidad, Martin, pero también podría ser una acción planificada para lograr un tiempo de problemas como nunca fue. Bueno, como mencionaste antes, la Biblia menciona la hambruna. ¿Cómo llegar a esa hambruna? Realmente eso no importa. Porque de cualquier manera, si esto fue orquestado o no,
el resultado es que habrá una hambruna. Sí, imagina si tuviste una mala cosecha. Y la mala cosecha podría atribuirse a la falta de fertilizante y puede atribuirse a la guerra contra Rusia y Ucrania. Y luego al gran pico, el cambio climático, sí, porque aquí es donde todo se une y llegaremos a eso. Así que entonces esto podría ser muy interesante. Así que echemos un vistazo al cambio climático para ver cómo encaja. Aquí hay un artículo en The Guardian. Irlanda del Norte enfrenta la pérdida de 1 millón de ovejas y ganado para cumplir con los objetivos climáticos. Irlanda del Norte necesitará perder más de 1 millón de ovejas y ganado para cumplir con sus nuevos objetivos de emisiones climáticas legalmente vinculante, según un análisis encargado por The Guardian. La reducción a gran escala en los animales de granja se produce después de la aprobación de la primera ley climática de la jurisdicción, que requiere que el sector agrícola alcance una emisión de cero neto de carbono para el 2050 y reducir las emisiones de metanos en casi un 50% durante el mismo periodo. Ahora es bien conocido que cuando el ganado y los herbívoros en general y los rumiantes en particular, ellos son todos animales limpios como ovejas, cabras y ganado. Cuando ellos digieren sus alimentos, el subproducto es la producción de metano. Y hay una gran cantidad de metano que se produce de esta manera. Por lo que tendrán que reducir eso. Y la forma de hacer eso es deshacerse de los animales. Ahora, algunos pueden decir que eso parecería indicar que vamos todo a ser vegetariano. Pero eso significa que todos estos granjeros deben ser redirigidos a la agricultura alternativa. Y una vez que haya hecho todo eso, entonces tú básicamente tienes que volverte en un competente en lo que está haciendo y tienes que hacerlo muy rápido. De modo que antes de que se produzca el cambio, tú puedes tener efectos graves en la producción de alimentos. Definitivamente, esto, bueno, quiero decir, si tú tomas una granja normal y tú cambias algo como esto, de neto cero de emisión, eso no va a ser barato, no, y tampoco va a suceder de la noche a la mañana. Y el éxito tampoco no está garantizado, no. Así que un análisis separado realizado por el asesor climático del gobierno de Reino Unido sugiere que el número de pollos también debería reducirse en 5 millones para el 2035. Tanto el sector porcino como el avícola en Irlanda del Norte han experimentado un rápido crecimiento en la última década. Es ahí a donde nos dirigimos. Esto va a cambiar todo el sector agrícola. Pero tú debes recordar que las grandes corporaciones han comprado las tierras de cultivo. Por ejemplo, el famoso Bill Gates, que es uno de los propietarios más grandes del mundo, tiene vastas extensiones y ellos tienen la capacidad de hacer exactamente lo que ellos quieran. Sí, ellos han comprado las granjas. Y si tú tienes países como África del Sur, donde había muchas granjas que reclaman tierra, simplemente ellos volvieron a hacer lo que eran antes. Ya no tienen producción o tienen cero producción. Por lo que estas son cosas muy interesantes las que están sucediendo en el mundo hoy. En todo el mundo, sí. Y lo que sucedió también en muchos de los países que producían, ellos comenzaron a depender de las importaciones de los demás. Pero si un país mismo no produce lo suficiente para exportar, entonces habrá un gran problema aquí. Y entonces, por supuesto, tú tienes la amenaza constante de más epidemias. Martín, esto es como un guión bíblico que se lee por todos los medios de comunicación. Habrá hambruna, habrá decadencia moral y habrá pestilencias. Así que Bill Gates advierte sobre una variante del COVID más fatal y llama a la vigilancia global. Martín, ¿no está agradecido de que tengamos a esta persona que es tan buena? Y él ha estado bastante callado últimamente porque ha estado escribiendo un libro. Sí, ha estado escribiendo un libro sobre la pandemia. Y me aseguraré de no comprarlo, porque tengo mejores cosas para leer, como este buen libro que tengo aquí. Y necesito prepararme para lo que dice la Biblia que viene el mundo. Pero tú sabes, dejemos que el caballero siga escribiendo su libro y se mantenga ocupado. Él está hablando de que el mundo no estaba listo para la próxima pandemia
que sería inevitable y que los virus, no la guerra, plantean el gran riesgo de catástrofe global. Ahora, Martin, he estado viviendo durante bastantes años en este planeta y de repente hay tantas catástrofes virales dando vueltas que uno creería que siempre ha sido así. Estoy seguro de que la generación joven está tan condicionada que ya piensan que esto es normal. Sí, especialmente la generación joven está muy adoctrinada en esta etapa y muy temerosa. Sí, por lo que viene. Así que él pidió esfuerzo renovado para mayores inversiones en vigilancia global de virus, que ha sido detenido por varios países a raíz de la disminución del caso del COVID. Así que tengamos más legislaciones, tengamos más vigilancia. Sí, vigilancia, esta palabra. Tú tienes que ser vigilado. Y recuerda, si eres rico o si eres pobre, o si eres de alto nivel o si eres de un nivel inferior, tú tendrás que cumplir con la marca de la bestia. Nadie estará exento. Tú necesitas ultra vigilancia efectiva para hacer eso. Sí, definitivamente. Ellos lo están implementando. Bueno, echemos un vistazo. 3 de mayo del 2022. Los CDC rastrearon millones de teléfonos para ver si los estadounidenses siguieron las órdenes de bloqueo del COVID. Entonces, ellos lo están haciendo. Y una vez más, ¿cómo tenemos que mirar esto? ¿Solo verlo como un artículo nuevo? No, tenemos que verlo en términos de la imagen profética. Entonces, ¿a quién apuntará esto eventualmente? Y este es el CDC, por lo que esto no es un medio alternativo. Me pregunto si deberíamos poner un fact checker a los CDC. Oh, solo un recordatorio. Cuando tú escribes desastre en las plantas de procesamiento de alimentos, solo esas palabras, tú verás una página de fact checkers. De hecho, debemos comenzar a preocuparnos, sí, porque los fact checkers que nos verifican sabemos de dónde vienen. Los documentos recientemente publicados mostraron que el plan de CDC para usar los datos de ubicación de teléfonos para monitorear escuelas e iglesias, ¿no es interesante, Martin? Y querían usar los datos para muchos propósitos, no solo para el COVID-19, para ubicar informaciones sobre la ubicación de un dispositivo procedente de un teléfono que luego pueda mostrar dónde vive una persona, dónde trabaja y a dónde fue. El tipo de datos que compró el CDC fue agregado, lo que significa que fue diseñado para seguir las tendencias que surgieron de los movimientos de grupos de personas. Pero los investigadores han planteado repetidamente su preocupación sobre cómo los datos de ubicación pueden ser anonimizados y utilizados para rastrear a personas específicas. Ahora que estamos llegando allí, según la Biblia, ¿cuál es el grupo a quién pertenece ese grupo al que se apuntará específicamente? A los que guardan los mandamientos de Dios. A aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesucristo. Ahora, tú puedes ver que ellos no serán los únicos objetivos. Habrá otros también, pero todo esto llegará a ese punto. Si tú calificas para ese propósito de guardar los mandamientos. Ahora, hemos dicho todo el tiempo que el sistema de crédito social que los chinos han introducido es algo que está vivo y está funcionando y llegará a tu ciudad pronto y a tu país. Esto viene de Christianity Daily y dice un sistema de calificación de crédito social diseñado para modificar el comportamiento lanzado en Italia. Bueno, siempre comienzan, tú sabes, con esto suave en una nación y luego a la siguiente y a la siguiente. Este es un hecho de acuerdo con las escrituras que esto tendrá lugar. Ni siquiera tenemos que leer el artículo completo. Porque tú sabes, todo esto está vinculado a tu billetera digital. Cuando tú hagas ciertas cosas tendrás ciertos incentivos. Pero recuerda que esto se hace por el cambio climático. ¿Y qué dijo el Papa Francisco en Laudato Si? Eso está instalado en su encíclica. El domingo dominical está ahí, la legislación dominical. Así que este es un rastreo con vigilancia. Y ahora está vinculado a un sistema de crédito social
para el cambio climático. Así que solo tenga cuidado con todo lo que se está vinculando. La gente piensa que cuando tú dices la legislación dominical, que eso solo tiene una connotación religiosa. Y algunos de los presentadores de programas de entrevista han dicho que eso nunca va a suceder. Bueno, ellos son como avestruces porque esto está sucediendo en todas partes, particularmente en países que incluso no son cristianos. Pero tal vez no deberíamos llamarlo legislación dominical. Tal vez deberíamos llamarlo decir, cuando hagan legislaciones, que la autoridad de Dios no tenga ningún efecto. Sí, eso es un muy buen punto. Esa es la forma que deberíamos verlo. Y eso es exactamente lo que van a hacer. Ellos van a observar tu comportamiento, porque ciertas personas tendrán que ser etiquetadas. Ellos verán la manera fácil de implementar estas cosas y estarán usándolo como el cambio climático, porque esa palabra a todo el mundo le gusta y es sensible con esto. Ellos dicen, ok, está bien, yo entiendo eso. Esto es por el cambio climático. Así que esto es por el bien común. Por el bien común. Y por supuesto, el cambio climático estará vinculado a un día común de descanso. Y esa es la cuestión, que ya han introducido el domingo de descanso debido al cambio climático, por lo que tú tienes domingos sin automóviles en muchos países. Y eso se está acercando poco a poco. Y tú ves el problema aquí, que incluso si tú eres una persona que te mantiene al mando, tú puedes decir, pero eso está bien. Todas esas cosas están bien. Sí, tú puedes estar de acuerdo con todo esto. Así que aquí hay un artículo de Reuters. Todo se calienta. Italia planea bajar el aire acondicionado para guardar energía. Un verano largo y caluroso con el aire acondicionado apagado en las oficinas y edificios públicos mientras el gobierno busca reducir su dependencia de los suministros de gas rusos. Así que tú traes la guerra, tú traes el problema del cambio climático y todo va en una dirección en particular. Aire acondicionado, los sistemas se configurarán para mantener las temperaturas no por debajo de agradables de 25 a 27 grados centígrados durante los meses más cálidos del año, según una enmienda a un decreto gubernamental sobre el uso de la energía. En el invierno, las habitaciones no se calentarán más allá de 19 a 21 centígrados, según las reglas que entrarán en vigor desde principios de mayo hasta finales de marzo. Así que, Martin, ellos están usando todos los pretextos, sea la guerra de Ucrania o sea el cambio climático. Las personas se canalizan hacia diferentes modos de estilo de vida y tendrán que aumentar su retórica para que eventualmente tengan que tener días libres de trabajo para ahorrar energía. Eso es todo. ¿Y qué días serán esos, Martin? Solo hay uno. Sí, definitivamente no funcionará ningún otro día que no sea domingo. Aquí esto viene de CNN Politics. El DOJ anuncia nuevas ofertas para hacer cumplir las leyes sobre la crisis climática, la contaminación tóxica. Garland dijo que el OIJ servirá como el eje central de nuestro esfuerzo para avanzar en nuestra aplicación integral de la justicia ambiental. Usan palabras tan lindas tituladas estrategia ambiental, con la oficina trabajando junto con una serie de otras agencias intradepartamentales, incluida la División de Derechos Civiles y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, para priorizar el compromiso significativo y constructivo con las comunidades más afectadas por la injusticia y los delitos ambientales. División de Derechos Civiles no es los sindicatos. Absolutamente. Así que la legislación y los sindicatos están en el cambio climático, sí, pero mira cómo vinculan el crimen y la injusticia con eso también. Así que ellos están haciendo una especie de pequeño tablero fantasma con todos estos parámetros incluidos. Y es interesante, lo que realmente quieren hacer aquí es que no sea tan obvio. Ellos quieren encubrir todo el resto de todas estas injusticias, porque tú parecería un bufón si dice que no es inmoral que la gente beba aguas residuales. Sí, pero ahora traen con ellos el cambio climático. Muy, muy inteligente. Aquí hay un artículo en The Verge. Un enjambre de drones rastrean de forma autónoma a un humano a través de un bosque denso. Su vigilancia es tan sofisticada en estos días. Es como algo sacado de una película que tú viste hace 10 o 20 años.
Tú tenías todas estas cosas, estos drones, este tipo de tecnología de drones, y ahora es una realidad, es una realidad. Así que si vives en algún lugar escondido en un bosque, aún pueden venir y rastrearte. Estas cosas son tan grandes como la palma de tu mano y algunas son pequeñas como insectos. Y puede colarse a través de las grietas en las puertas. Así que el grupo de 10 drones del tamaño de una palma de la mano se comunican entre sí para permanecer en formación, compartiendo los datos recopilados por las cámaras de detención de profundidad a bordo para mapear sus alrededores. Si un dron pierde de vista el objetivo, otros pueden seguir el rastro. Y la capacidad de navegar en entornos desordenados, por ejemplo, es deseable para una variedad de propósitos militares, incluyendo la guerra urbana. Schwartz dice a The Verge, como es la capacidad de seguir a un humano, aquí tú puedes ver cómo esto converge con proyectos que buscan desarrollar capacidades letales de drones que minimicen el riesgo para los soldados subterráneos en entornos urbanos. Weiner dijo en la década del 1960 que existe un enfoque desastroso y una obsesión con el saber qué hacer que tiende a eclipsar la cuestión moral que deberían preguntarse para qué esto sirve. Así que el hecho de que tengan la capacidad es una buena indicación de que quieren usarla. Y siempre hay una parte buena, que ellos quieren usarlo para ayudar en caso de desastre, para encontrar personas que se perdieron. Y ahora siempre debes pensar en lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el resultado? ¿A dónde nos dirigimos? Ahora, no tenemos intención de infundir miedo a nadie, en ningún modo. Porque si tú tienes al Señor de tu lado, no importa qué tecnología ellos usen o te arrojen, no tendría ningún sentido porque Dios puede evitar su uso y Él lo hará. Así que veamos cómo funciona esto. Este enjambre de drones está navegando por un bosque desconocido por primera vez. Los investigadores de la Universidad de Zhejiang han entrenado a estos 10 drones para volar con información a gran velocidad y evitar obstáculos de forma independiente. Los drones usan sensores a bordo que procesan y comparten con el enjambre en seguimientos de múltiples drones con oclusión de objetivos. Objetivos ocluidos, pero no perdidos. Evaluación intensiva de la evitación recíproca. Los enjambres de drones suelen estar controlados por una computadora central, pero estos son capaces de racionar y adaptarse rápidamente sin una función centralizada. Y obstáculos durante el vuelo. Sigue añadiendo obstáculos. Humanos interfieren durante el vuelo. Los expertos creen que podrían usarse para levantamiento aéreos y respuesta a desastres. Desactivar anclas de localización en el suelo. Aterrizaje. Bueno, Martin, básicamente no hay donde esconderse. Esta es una vigilancia que hemos mencionado. Y eso es lo que ellos quieren implementar para cuidar el cambio climático y todas estas cosas que ellos creen que usarán esta tecnología para esto. Así que cuando la Biblia dice que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, tendrán que tomar esta decisión, nadie se puede esconder. Así que ¿cómo es posible? Ellos tienen la tecnología de encontrarte, no importa dónde tú vayas. Entonces, te guste o no, tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿quién es tu autoridad moral? Y si has tomado la decisión de que Dios es tu autoridad moral, prepárate porque estará en oposición a esa ley de los hombres. Eso es todo. Y es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué tan lejos se está yendo esto? ¿Y cómo se está implementando? Ahora, Martin, tú incluiste una diapositiva interesante aquí sobre las cumbres climáticas y de sostenibilidad. Explícanos esto. Bueno, fue interesante para mí que los organismos de conteo de Sudáfrica, de lo que yo era parte cuando trabajé anteriormente,
Bueno, sigo siendo parte de ellos, así que recibo actualizaciones, etc. Y en Sudáfrica, esta sostenibilidad en el cambio climático es algo importante. Está escrito en nuestra ley. Y ahora, en esta cumbre, solo lo puse para mostrar que todos están de acuerdo con esto, con esta agenda climática. Es como un tentáculo que se ha extendido por todo el globo, por todo el mundo, y no es solo una característica de que la gente solo está hablando de esto. En realidad esto se está implementando en un nivel universal. Sí, esto afecta a todos, incluso afecta a personas asalariadas o personas de un negocio principal. Esto está afectando a todos, por lo que las leyes eventualmente irán, y eso fue lo que el Papa Francisco dijo. Sí, y se permitirá que tú trabajes en algunos días y en otros días no. Así que aquí hay un video interesante acerca de China. Y por supuesto, están comenzando con el cero COVID. Pero, ¿y qué si ellos quieren probar otras cosas como cero emisiones de carbono? O el cumplimiento de lo que sea que ellos quieran introducir. Veamos qué tan lejos llega esta tecnología. Bueno, ahora, China, donde ninguno de los ciudadanos tiene el poder de elegir, a menos que sea Xi Jinping, en cuyo caso puedes hacer prácticamente lo que quiera, funcione o no, la palabra del presidente de China es ley. Él emitió un nuevo dictamen a sus funcionarios. Él quiere tomar medidas energéticas contra quienes cuestionan su política de cero COVID. Las autoridades sanitarias ahora se están recurriendo a medidas extremas. Esta es una de las pruebas que se hace del cero COVID en China. Uno de los ciudadanos fue inmovilizado en el suelo. La obligaron a hacerse una prueba del virus de Wuhan. Estas pruebas son ahora obligatorias en todos los puntos críticos. Aquellos que se niegan son sometidos a la fuerza. Los funcionarios de salud chinos interrumpen en tus hogares para cazar a los infractores de cero COVID. Incluso los ancianos no se salvan, como esta mujer. Ella fue sacada de su casa para hacerse una prueba. ¿Quién emitió estas órdenes draconianas? Las instrucciones vienen de arriba. A pesar de sus fallas obvias, el presidente chino Xi Jinping no está listo para renunciar al cero COVID. Ahora él quiere que los funcionarios tomen medidas energéticas contra quienes los cuestionan. Recientemente Xi Jinping compartió una reunión del Comité Permanente del Politburó. Este es el máximo órgano de toma de decisiones en China. El presidente chino tenía un mensaje claro para ellos. Aquellos que cuestionan o distorsionan o rechazan el cero COVID deberían ser castigados. Xi Jinping se enfrenta a una protesta pública masiva. Los cierres han provocado una reacción violenta. La ciudad de Shanghái se revela el mes pasado. Cientos de residencias golpearon sus ollas y sartenes en las protestas. Las políticas de China han cobrado un precio en sus ciudadanos. Siguiendo el mensaje de Xi Jinping, es posible que su miseria no termine pronto. Ahora, cualquiera que viva en Occidente se horrorizará cuando ve algo como esto. Pero yo sugeriría que mire hacia atrás en la historia. Lo que pasó en la Edad Media, cuando la Iglesia de Roma tenía pleno dominio. Si tú no cumplías, entonces te trataban mucho peor que ellos, de lo que los chinos están haciendo ahora, mucho peor. Ellos lo pusieron bajo custodia, lo torturaban. ¿Alguna vez ha estado en esos museos donde muestran los instrumentos de tortura que usaron en la Edad Media? Me refiero a la Torre de Londres. Sí, es horrendo. Incluso, si no vayamos tan lejos, en algunos países del oeste implementaron algunas leyes draconianas para las personas que querían hacer algo. E incluso en la época de Franco en España todavía usaban esos instrumentos de tortura que la Inquisición usaba. Ahora, a menudo la gente se engaña pensando que el régimen comunista en realidad está en contra de la religión o en contra del catolicismo.
Pero debemos recordar a los oyentes que los jesuitas perfeccionaron el comunismo en sus reducciones en América del Sur y que los países de los que estamos hablando en realidad funcionan según los principios jesuitas. Así que es interesante cuando tú lees, por ejemplo, esto viene de la BBC, que informó aquí que el cardenal de Hong Kong, Joseph Zen, fue arrestado bajo la ley de seguridad de China. Y la policía de Hong Kong le dijo a la BBC que se sospechaba que el grupo apelaba a países u organizaciones extranjeras para imponer sanciones a Hong Kong y amenazar la seguridad nacional de China. El arresto a un cardenal de 90 años por sus actividades pacíficas debe ser un choque impactante que ilustra la caída de los libres derechos humanos. En los últimos 2 años, por lo que Human Rights Watch dijo que el Vaticano está preocupado por el arresto de los cardenales, el portavoz Matteo Bruni dijo en un comunicado que decenas de activistas a favor de la democracia y manifestantes en Hong Kong han sido arrestados bajo las leyes de seguridad nacional desde que China las impuso en el 2020. Así que aquí parece que el gobierno chino está siendo muy duro incluso con los organismos religiosos, y se ha mantenido bajo el disfraz de seguridad nacional, sí. Ahora, esto es algo que crea simpatía con la iglesia, sí. Y este es un señor de 90 años que fue arrestado aquí. Ahora, ¿cuál es la posición real de la Iglesia Católica Romana con respecto a las políticas de China? Bueno, aquí hay un artículo en Catholic Register del 6 de febrero del 2018 que deletrea claramente que hace bastante tiempo, dice, China es un modelo de doctrina social católica, protectora de la dignidad humana, dice el obispo. El canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales ha dicho que China está ejerciendo un liderazgo moral global en los principios de la enseñanza social católica y la defensa de la dignidad humana. En una entrevista con el Vaticano Insider, dijo recientemente que en este momento es mejor que se den cuenta que la doctrina social de la Iglesia son los chinos. ¿Qué dice eso? No sé, ellos juntan todo esto, como acabamos de ver en ese video, y también la gente podría decir, ok, pero esto no es de ahora y eso fue en ese entonces. Eso es lo mismo. Esto fue en el 2018. Sí, ¿y por qué se crearon los jesuitas? Para destruir el protestantismo. Y ellos querían volver a la Edad Media, donde la iglesia tenía el control total sobre la humanidad. Si tú no cumplías, te sacaban y tú terminabas en una mazmorra. Y si tú no cambiabas de opinión y no te retrataba, te torturaban e incluso te torturaban hasta la muerte. Y ellos usaron al Estado para que lo hiciera por ellos. Así que ellos dicen que son unos santurrones, que no fueron ellos, pero fueron sus leyes, fueron acorde con ellos. Ahora vamos a los países comunistas. ¿Qué hicieron con ellos? Hicieron exactamente lo mismo. Y eso es lo que, si tú tomas la doctrina social, es el bien común. China dice que ellos lo hicieron por su propia seguridad nacional y por el bien común. Sí, y las personas tienen que cumplir con lo que quiera que sea que ellos digan. ¿Quién está moviendo los hilos detrás de escena? Pienso que podemos decir con bastante confianza una ciudad que podría estar muy cerca de usted, la ciudad del Vaticano. Sí. Entonces, ¿qué más dijo? Él dice, él había visitado recientemente China, donde dice que descubrió que los chinos buscan el bien común, subordinan las cosas al bien general. El bien común. Es mejor que cumplas. Puede que no tengas una opinión sobre ti mismo. Tu opinión tiene que estar sujeta al pontífice romano si quieres ser salvado, afirmaron en la Edad Media. Bueno, hemos tenido artículos donde los jesuitas han anhelado que regresen los buenos viejos tiempos. ¿Recuerdan eso? El obispo dijo que la República Popular de China ha defendido la dignidad de la persona humana. Y en el área del cambio climático está asumiendo el liderazgo moral que otros
han abandonado. Criticó a los Estados Unidos, donde dijo que la economía domina la política. El pensamiento liberal tiene liqueado el concepto del bien común. Ni siquiera lo quieren tomar en cuenta. Afirma que es una idea vacía sin ningún interés. Por otro lado, dijo que los chinos proponen el trabajo y el bien común. Así que ellos son un modelo de la Iglesia Católica social, de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Y de dónde emana eso? Emana de los maestros de la escuela del mundo, es a saber, los jesuitas. Esto me sorprende a mí, que los protestantes, incluso en nuestra propia iglesia, estén orgullosos cuando estudian en instituciones que los jesuitas han levantado, incluso en la Universidad de Georgetown. Si miramos la historia, podemos casarnos con la actitud y la enseñanza social de esta institución que ha causado tanto derramamiento de sangre a lo largo de los años y durante los siglos y durante los milenios. ¿Cómo podemos incorporar eso en nuestros parámetros morales hoy? Solo para asegurarnos de que la gente entienda dónde esto nos lleva, simplemente coloquemos alguna diapositiva para mostrar cómo van a vincular el domingo, y no digamos el domingo, sino la autoridad moral de Dios frente a la autoridad moral de la iglesia. ¿Cómo van a vincular todo eso? Miren esto. Esto viene de Business Insider, del 18 de marzo del 2022. La Agencia Mundial sugiere reducir el límite de velocidad en 10 kilómetros por hora y los domingos sin automóviles para ahorrar petróleo. Trabajando desde casa hasta 3 días a la semana, cuando sea posible, y los domingos sin automóviles en las ciudades, completaron las 3 ideas principales de la IEA. Es interesante que ellos pongan este top 3. Domingos sin automóviles. Tales acciones pueden reducir a corto plazo de 380 kilómetros por día de petróleo si se implementan en las grandes ciudades todos los domingos. La cantidad baja a 95 kilómetros por día si las ciudades solo instituyen un plan para una vez al mes. Los domingos sin automóviles se introdujeron en países como Suiza, los Países Bajos y Alemania Occidental durante las crisis del petróleo de 1973. Dijo, el domingo sin automóviles ayuda a fomentar la práctica de caminar y andar en bicicleta, lo que puede generar un efecto indirecto positivo a lo largo plazo de la semana. Así que es así como está introduciendo esto por la puerta de atrás. Sí, cuando leo algo así, como hablaron de la crisis del petróleo del 1973, me parece que lo probaron si funcionaría y ahora ellos comenzarán a implementarlo. Lo están implementando a nivel mundial. Pero solo para asegurarnos de que es ahí a donde vamos, esto es lo que dijo el Papa en el 2013. El Papa Francisco tiene una palabra a favor del ocio. Respondiendo a la pregunta, ¿necesitamos redescubrir el significado del ocio? El Papa Francisco respondió, junto con la cultura del trabajo, debe haber una cultura del ocio como gratificación. Ponerlo de otra manera, las personas que trabajan deben tomarse el tiempo para relajarse, estar con las familias, divertirse, leer, escuchar música, practicar deportes. Pero esto está siendo destruido en gran parte por la eliminación del día de descanso sabático. Cada vez más personas trabajan los domingos como consecuencia de la competitividad que impone una sociedad de consumo. En tales casos concluye que el trabajo termina deshumanizando a las personas. Nuevamente, él confunde el sábado con el domingo, pero esa es la naturaleza de su teología. La idea de que un católico exalte el sábado suena particularmente peculiar en el contexto estadounidense. En los Estados Unidos, los católicos nunca fueron los grandes defensores del sabatismo, observando el domingo como un día especial de adoración o de descanso. Creo que están mal informados. Eso fue una cosa protestante. Desde el momento en que llegaron los puritanos, comenzaron a cumplir las leyes para reservar los domingos para ir a la iglesia. Con el tiempo, lo que se llamó leyes azules cubrían diferentes actividades y variaban según el estado. Con el tiempo, la justificación oficial de las leyes había cambiado, pero seguían siendo los protestantes quienes presionaron para ellos. Ahora, Martin, esto es muy interesante.
Desde el principio, el protestantismo se ha enfrentado con el tema del sábado. Karlstadt introdujo esta idea en la época de Lutero y hubo una gran consternación y muchos protestantes que estaban en desacuerdo con respecto a este asunto. Y hasta el día de hoy, también tienes grupos dentro de los bautistas que guardan el séptimo día, el sábado. No solamente lo hacen los adventistas del séptimo día. Pero como es de saber, los católicos romanos tienen la ley de que el domingo es el día de descanso, sí. El protestantismo ha incorporado ese día en su credo. Ellos tuvieron una gran oportunidad en el Concilio de Trento para tomar una posición de solamente la Escritura y regresar al verdadero sábado, pero ellos no lo hicieron. Así que los protestantes hicieron suyo este domingo sabático, pero es un hijo del papado, sí. Y el arzobispo Regio les dijo claramente que su postura sobre solamente las escrituras es falsa, porque ellos adoptan el domingo. Entonces, esto es bien conocido en la historia. Y luego la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que será la bestia que sale de la tierra, la América protestante, que implementará la marca de la bestia e implementará la legislación dominical. Y eso será universal. Ahora se ha vuelto universal, sí. Y incluso la historia te dice, como este artículo menciona, que siempre han sido los protestantes. Y eso una vez más se está asentando en la ley, por lo que están cumpliendo las órdenes de la bestia. Ahora, dice que la segunda bestia lo hará en nombre o antes de la primera bestia, lo cual es el catolicismo romano. Por lo que ha sido muy inteligente, está tomando todo esto entre bastidores. Y no lo está haciendo parecer que es ella, pero ella es la que está impulsando esto. Y eso está abiertamente que se está defendiendo. ¿Y quién cumplirá sus órdenes? Los protestantes, eso es todo. Así que unos 250 obispos se reunieron en Roma para una conferencia sobre el movimiento llamado Nueva Evangelización, que se enfoca en despertar la fe en aquellos que ya han sido bautizados. Una de sus conclusiones fue, a pesar de que hay una tensión entre el domingo cristiano y el domingo secular, el domingo debe ser recuperado. De acuerdo, escribieron con el Dies Domini de Juan Pablo. Ahora, Juan Pablo escribió esta encíclica sobre el Dies Domini y dejó muy claro, dice, que el Estado debería hacer cumplir la legislación dominical. Y ahora vimos en China que ellos son un modelo para esta doctrina social católica. Lo que ellos dicen que estará bien usar lo que ellos usan, que usen la fuerza. Sí, es posible que no usen el aspecto religioso para esto. Ellos usarán el aspecto del cambio climático para esto. Sí, eso es todo. El domingo secular caerá bajo el cambio climático. Sí, y recibirán la marca en su mano. Eso es todo. Así que, Martin, preguntémonos a nosotros mismos. ¿Roma cambió su postura? No. El tono sigue siendo el mismo, la redacción puede ser ligeramente diferente, sí, porque tienen que suavizarlo un poco, porque probablemente ha habido programas como el de nosotros que están perturbando sus aguas. Pero aquí está, esto viene de la Agencia Católica, el 29 de abril del 2022. El Papa Francisco, todos los países deberían promover políticas favorables a la familia. En el artículo anterior vimos que él dijo que esas políticas favorables a la familia fueron la introducción del domingo. Las políticas sociales, económicas y culturales favorables a la familia deben armonizar a la familia y el trabajo. Eso es una forma oblicua de pedir una legislación dominical. Él dijo que estas incluyen, por ejemplo, las políticas que permitan armonizar las políticas fiscales, familiares y laborales, que reconozcan las cargas familiares y apoyen las funciones educativas de las familias mediante la adopción de instrumentos apropiados, de políticas de equidad fiscal que acojan servicios psicológicos y de salud vitales y sociales centrados en el apoyo de las relaciones de pareja y parentales y todas esas palabras de moda que han sido vinculadas al domingo. 100%, si tú lees la encíclica Laudato Si, tiene la misma redacción, pero dice que el domingo tiene que ser reverenciado de nuevo, tiene que ser colocado de nuevo en el centro de la sociedad.
Y es ahí a donde nos dirigimos. Y esto básicamente nos da una visión general de dónde estamos parados actualmente en términos de la imagen profética. La marca de la bestia se implementará. Estemos de acuerdo con ella o no. Se implementará en todos los niveles sociales. Será universal, por lo que debe tener una fuerza vinculante universal detrás de ella. Será draconiana, sí. La vigilancia será utilizada. Han practicado ya métodos draconianos, que ellos son bastante competentes en esto. Están agregando la tecnología en orden para hacer esto. Ahora es el tiempo para que el pueblo de Dios se prepare espiritualmente para lo que viene. Martín, necesitamos estudiar las escrituras. Necesitamos tener un cambio de corazón. Y siempre comienza con arrepentimiento. Eso es todo. Y después del arrepentimiento necesitamos tener una fe. Una fe perfecta que expulse el miedo. Cuando tenemos una posición correcta con Dios, no debemos temer a nada de lo que vendrá sobre el mundo. Pero necesitamos ser conscientes de lo que nos dice la Escritura. Cuando los cristianos fueron advertidos en el tiempo de Cristo, cuando vea el pie en lugar santo, la abominación que causa desolación, como está escrito en el profeta Daniel, que el que lea entienda, y ellos estudiaron, y ellos entendieron, y ellos vieron las señales, y ellos huyeron a los montes. Es tiempo de que el pueblo de Dios se prepare espiritualmente para lo que se avecina. Así que en nuestra próxima discusión tal vez deberíamos ver el aspecto espiritual de esta preparación, porque no queremos solo ser una organización de noticias. El pueblo de Dios necesita volver a estar listo y estar listo. Oremos. Padre Celestial, la profecía se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Está funcionando en la oscuridad y la gente está tan distraída con estas cosas y las otras cosas, pero este hilo de profecía atraviesa todo y debe advertir al pueblo de Dios sobre dónde estamos parados en este mismo tiempo. Ayúdanos a estar espiritualmente preparados. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos quienes generosamente nos apoyan con valentía, oración y contribuciones financieras, muchas gracias. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra.